Manejo taxi en Coatzacoalcos desde hace más de 10 años. Las noches siempre han sido tranquilas, salvo por algún borracho o alguna pelea de pareja, pero esa noche fue distinta. Todo empezó un miércoles, poco después de las 11. Yo ya pensaba en regresarme a casa cuando me cayó una alerta por la aplicación. El punto de partida era en una colonia medio retirada rumbo al Panteón Jardín, por la carretera vieja. A esa hora, casi nadie pide por ahí, así que me pareció raro, pero pues el dinero es dinero. Al llegar, el lugar estaba oscuro. No había luz más que la de mi coche y un par de faroles que apenas servían. Ahí, parado junto a un poste, estaba un señor mayor, traje negro, sombrero como de los antiguos, de esos de ala ancha. Se veía serio, pero educado. Me saludó con un «buenas noches» y se subió al asiento de atrás. «¿A dónde lo llevo, jefe?», le pregunté. «Al panteón, por favor, al jardín». Lo dijo como si fuera a visitar a alguien, como si fuera lo más normal del mundo. Yo nomás asentí, aunque la neta sí me dio un poco de mala espina. El tipo hablaba pausado, como si estuviera cansado. Durante el camino no dijo nada más. El ambiente en el carro se puso raro, como pesado, como si bajara la temperatura aunque no traía el clima prendido. Llegando al panteón me dijo: «Aquí está bien, joven. Muchísimas gracias. Que tenga buena noche». Y se bajó sin más. Caminó despacio hacia adentro como si supiera exactamente a dónde iba. No me detuve a ver más. Me di la vuelta y regresé al centro a seguir trabajando. Pensé que ahí terminaba todo, pero apenas empezaba. En la siguiente hora, me cayeron como 3 servicios seguidos al hospital regional. Lo curioso fue que todos, absolutamente todos, mencionaban cosas raras. Primero, una muchacha joven que traía la mano vendada. Se sube y me pregunta: «Oiga, ¿usted fue el que dejó al señor del sombrero en el panteón?». Me saqué de onda. «¿Cómo sabe?», le pregunté. «Porque lo vi. Estaba caminando por la orilla de la carretera. Me dio miedo, la neta. Pero, no sé, algo me jaló a preguntarle». Lo dejé pasar, pero en el siguiente viaje subió una señora grande, de esas que van siempre con una bolsa llena de papeles y estudios. También iba al hospital, y justo antes de bajarse me dice: «Qué curioso, el señor que dejó hace rato era igualito a don Fidencio». «¿Quién?», le pregunté. «Don Fidencio, un viejito que vivía en mi cuadra. Muy buena persona. Siempre iba al panteón a visitar a su esposa. Murió hace como 1 año». Sentí cómo me recorrió un escalofrío. No le dije nada, solo le deseé buena suerte y me fui. Pero la cosa no terminó ahí. En el último viaje, como a eso de la 1:30 de la mañana, subieron 2 muchachitas. Iban nerviosas, parecía que venían de una fiesta, pero lo que me dijeron me dejó helado. «¿A poco usted maneja de noche siempre?», me preguntó una. «Casi todos los días», le dije. «Pues qué valor. Nosotras vimos al señor que subió antes que nosotras. Estaba en la banqueta, cerquita del hospital. Pero lo raro es que lo conocíamos. Era el abuelo de una amiga. Murió hace 1 año. Lo velaron en el Panteón Jardín». «¿Y cómo están tan seguras?». «Porque lo vimos en el ataúd. Hasta le tomamos fotos porque nuestra amiga no lo podía creer». Me enseñaron una imagen. Era él. El mismo traje, el mismo sombrero, la misma cara. No supe qué decir. Las dejé en el hospital y regresé al punto donde subía el primer señor. No sé por qué, tal vez buscando una explicación lógica. Me estacioné unos minutos en el mismo lugar. El viento se sentía más fuerte ahí, más frío. Cuando encendí las luces altas, al fondo, entre las sombras, juraría que vi una figura parada justo en la entrada del panteón. Quieto, como esperando. No me quedé a averiguar. Esa fue la última noche que trabajé hasta tan tarde. Desde entonces,
Solo ruedo hasta las 10. No quiero volver a cruzarme con nadie que ya no pertenece a este mundo. Me llamo Julian. Yo no soy de espantarme fácil. Llevo más de 20 años manejando taxi en Monterrey, y si algo he visto en este trabajo es gente de todo tipo. Borrachos, drogados, infieles, rateros. Hasta una vez me tocó llevar a un compa que venía todo ensangrentado diciendo que lo habían asaltado. Pero lo de esa noche no se parece a nada de lo que me haya pasado antes. Eran como las 11:30. Yo ya iba a cerrar la jornada. Había pasado por Gonzalitos rumbo a San Nicolás, más o menos a la altura de Fidel Velázquez, cuando me cayó la notificación de una carrera cerca del hospital universitario. La verdad ya me andaba por irme a casa, pero era una de esas noches donde apenas si había hecho lo justo para el tanque y la comida, así que acepté. Me estacioné en la calle lateral, una que da al lado de unos edificios viejos. Estaba oscuro, pero vi claramente que un chavo venía caminando hacia mí. Tendría unos 25 o 30 años, moreno, flaco, con una sudadera blanca de esas con gorro y pantalón de mezclilla. Me pidió que lo llevara a la colonia Mitras Centro, por la calle Río Pánuco. «Claro que sí, súbase, joven», le dije. Todo el camino fue callado. Lo raro fue que no usaba celular, ni lo traía en la mano, ni lo miró en ningún momento. Solo iba viendo por la ventana, como si estuviera recordando algo. Se le notaba tranquilo, pero tenía una mirada rara, vacía. No sé cómo explicarlo. No me habló más que para decirme por dónde dar vuelta, con una voz suave, como si estuviera medio ido. Cuando íbamos por Simón Bolívar me dijo: «Ahorita en la siguiente esquina me deja». Me orillé justo enfrente de una casa antigua, de esas con rejas oxidadas y sin focos prendidos. Me extendió un billete de 100. «No traigo cambio, joven», le dije. «¿No tiene uno más chico?» El tipo me vio de frente, sonrió y me dijo: «Quédese con el cambio. Gracias por llevarme a casa». Se bajó, cruzó la reja caminando lento, como si no tuviera prisa, y se metió por la puerta que estaba entreabierta. Yo me quedé un par de segundos viendo la casa, porque algo no me cuadraba. El lugar parecía abandonado, tenía bolsas de basura amontonadas en la entrada y hasta grafitis en una de las paredes. Pero bueno, tomé el dinero, lo guardé y me fui a mi casa. Pensé que era uno de esos jóvenes que viven solos y no les importa tener todo sucio. Ya era tarde y ya quería descansar. Lo raro vino al día siguiente. Estaba desayunando y prendí la tele. En las noticias pasaron una nota que me hizo escupir el café. La Fiscalía de Nuevo León reabre el caso de Jorge Iván Treviño, joven desaparecido desde hace más de 8 años. Nuevas pistas indican que alguien lo vio cerca del hospital universitario esta misma semana. Y ahí apareció su foto. La misma cara, la misma sudadera blanca. Era él. No había duda. El tipo que subió a mi taxi la noche anterior. Me le quedé viendo al televisor como idiota. Pensé que era una broma. Me metí al Facebook y empecé a buscar su nombre. Encontré la publicación original de la Fiscalía, con una foto más clara. En los comentarios, una señora decía que esa casa en Mitras era de su abuela, pero que llevaba años abandonada desde que falleció y que nadie vivía ahí. La dirección coincidía, exactamente donde lo dejé. No sé qué fue lo que llevé esa noche, no sé si estaba vivo, muerto o qué, pero desde entonces no he vuelto a pasar por esa calle. Todavía tengo el billete de 100 en mi billetera. No lo uso, no lo puedo usar. No se ha arrugado ni tantito. No suelo contar estas cosas. 1, porque la gente no cree, y 2, porque aunque no lo creas, hay cosas que uno prefiere olvidar.
pero hay noches que no te sueltan, y esta fue una de esas. Era casi medianoche. Estaba por cerrar la aplicación, ya había tenido buena jornada y solo quería llegar a casa. Me orillé cerca de una avenida grande, donde usualmente cae uno que otro viaje tarde. Justo cuando iba a desconectarme, me cayó una última alerta. Buen pago, destino lejano. Dudé, pero la tarifa era de esas que no se rechazan. Me acerqué al punto. Era una calle mal iluminada, entre talleres y bodegas. Había un tipo parado, de traje oscuro, con una maleta negra junto a él. No me miraba directo, solo se acercó a la ventana y me preguntó si podía llevar solo la maleta, que alguien más la recogería al final del trayecto. Me ofreció el doble de lo que ya me iban a pagar, con una condición: no la abra, no haga preguntas. Lo dijo sin rodeos, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de tratos. Acepté, la neta. Dinero fácil. Metí la maleta al maletero y ni siquiera cerró fuerte. Me subí, puse el destino en la app y arranqué. Al principio, todo tranquilo, pero no habían pasado ni 15 minutos cuando empecé a oler algo. Un tufo raro, como a carne cruda, pero más agrio, más penetrante. Pensé que quizás algo se había derramado, que era basura vieja, no sé. Bajé un poco la ventana. No quería pensar mal. Uno ve muchas cosas siendo taxista, pero también aprende cuándo es mejor no meterse. Llegó un momento en el que el olor era insoportable. Me ardían los ojos. El aire no ayudaba mucho. Frené en una gasolinera cerrada, de esas que apenas tienen un foco encendido. Me bajé, rodeé el coche y abrí el maletero. La maleta seguía ahí, cerrada, pero parecía húmeda. Tenía una mancha oscura por un costado y el olor se sentía más fuerte. Di 2 pasos atrás. No la abrí. Te juro que estuve a punto. Ya traía la mano en el cierre, pero algo me dijo que no, como si mi cuerpo se negara a hacerlo. Volví a subirme al coche con un nudo en el estómago. Continué manejando. El destino estaba cada vez más lejos de la ciudad. Pura brecha, cerros y caminos oscuros. Me empezó a entrar el miedo. Ya ni pensaba en el dinero. Solo quería dejar eso y largarme. Cuando por fin llegué al punto, no había casa, ni luces, ni nada. Solo un camino de terracería que se metía al monte. Pensé que la app se había equivocado, pero en eso alguien se me puso enfrente del coche. Un tipo, alto, delgado, con la cara medio cubierta con una bufanda o algo así. Me hizo señas de que bajara la maleta. No me dijo nada, solo señaló el maletero. Bajé sin decir palabra, abrí, saqué la maleta. El tipo la tomó como si pesara mucho, pero sin hacer esfuerzo. Me miró por un segundo. No vi bien sus ojos, pero sentí que me escaneó por dentro. Luego se metió al monte con la maleta, sin decir nada. Yo me subí al coche y arranqué en chinga. No esperé a que desapareciera. No quise mirar por los espejos. Manejé como 1 hora sin parar, sin pensar, solo huyendo. Cuando llegué a la ciudad, paré en una tienda y vomité. Llamé a un compa, pero no le conté nada. Solo le dije que no podía dormir. Desde esa noche ya no hago viajes después de las 11. Si alguien me pide llevar solo una maleta, le digo que no. No sé qué llevaba esa, pero no era normal. Algo estaba vivo ahí adentro. O no sé si muerto, pero lo que sea, no era humano. Y lo peor es que todavía a veces sueño con ese olor. No se me fue. Está en mi nariz, pegado como si lo hubiera respirado demasiado tiempo, como si algo de eso se me hubiera metido por dentro. No sé si esto que voy a contar me sirva para dormir mejor, pero desde que pasó no dejo de pensar en lo que vi esa noche. Yo era taxista de aplicación en Puebla, y aunque normalmente no agarraba viajes de noche,
Ese día andaba corto de lana, y aparte, traía fiebre y la garganta bien jodida, pero pues ni modo, había que jalar. Me puse un cubrebocas y me lancé al último turno. Nunca debí aceptar ese último viaje. Eran como las 10:30 cuando sonó la alerta en el celular. Era un viaje rumbo a Apizaco, por la libre. Nada raro, hasta que vi el punto de partida. Era una calle medio escondida por los lados de Amalucán, de esas donde la luz apenas alumbra y todo se ve medio descompuesto. Pensé en cancelar, pero algo me decía que lo tomara. No sé, la fiebre, el cansancio, las ganas de terminar rápido. Le puse a aceptar. Cuando llegué, vi a un tipo parado en la banqueta, alto, flaco, con un sombrero de esos antiguos y un abrigo largo, como de otro tiempo. No le vi la cara bien porque traía una bufanda que le cubría la mitad y su sombrero le hacía sombra. Solo levantó una mano para saludarme, muy despacio. Subió sin decir nada. El viaje ya estaba marcado, así que arranqué. ¿Todo bien, jefe?, le pregunté por cortesía. No contestó, solo asintió. A esa hora ya no me parecía tan raro. A veces sube gente que solo quiere que lo lleven y ya, sin charla. Pero había algo en ese vato que me ponía nervioso. No movía la cabeza, no se acomodaba, no tosía, ni respiraba fuerte. Nada. Estaba completamente quieto. Yo, enfermo y con escalofríos, empecé a sudar por debajo del cubrebocas. Ni el frío que hacía me bajaba la temperatura. Pasamos el entronque de Amozoc y todo seguía igual. Oscuro, sin coches. Era raro, porque por ahí siempre hay camiones, luces, lo que sea. Pero esa noche, nada. Yo nomás veía el reflejo de mis faros, y de vez en cuando los ojos de algún perro cruzando la carretera. ¿Va a visitar a alguien?, pregunté por hacer plática. Otra vez, silencio, pero esta vez giró lentamente la cabeza hacia mí. No vi sus ojos. De hecho, ni me fijé si los tenía. Nomás sentí su mirada pesada, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me dio tanto frío que pensé que me iba a desmayar. Ya voy a llegar, le dije bajito, para calmarme. Ni sabía cuánto faltaba, pero necesitaba oír algo, aunque fuera yo mismo hablando. Pasaron como 10 minutos, y entonces me dijo algo. «Aquí moriste, ¿verdad?» Me quedé congelado. No estaba seguro si lo dijo él o si lo había imaginado. Su voz era muy suave, como si hablara desde muy lejos o desde adentro del coche. Lo volteé a ver por el retrovisor y ya no estaba. Frené en seco. Me bajé a revisar todo el carro. La puerta de atrás estaba cerrada. Nadie se bajó, nadie abrió, no había nadie. Me quedé parado a mitad de la carretera. Ni un alma, solo mi tos, el ruido del viento y la pregunta que me había soltado ese tipo. «Aquí moriste, ¿verdad?» Me subí temblando, cerré todo y arranqué a lo loco. Llegué hasta una gasolinera en Tlaxco, me estacioné y vomité afuera del coche. Ahí me quedé varias horas, sin saber qué hacer. El viaje seguía activo, como si el pasajero todavía fuera conmigo. No supe cómo cancelarlo. Me temblaban las manos, me dolía el pecho y tenía una fiebre del carajo. Cuando por fin pude volver a la ciudad, reporté el viaje como error. No hubo registro de que alguien se subiera. La app marcaba origen y destino, pero sin nombre. Ni foto. Solo decía usuario nuevo. Yo no volví a manejar de noche desde entonces. Y cada vez que paso por esa zona entre Puebla y Tlaxcala, siento que alguien me observa desde el asiento de atrás. A veces hasta volteo por el retrovisor, como esperando encontrarlo ahí, con su sombrero y su mirada invisible. No sé quién era, no sé qué era, pero yo lo llevé, y él me hizo una pregunta que aún no puedo olvidar.